260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 33 minutos nos separan de las 19 horas y bueno, lo habíamos abordado también brevemente durante la semana pasada, es la jornada democrática que se vivió en el país de Ecuador en el día de ayer, en el día domingo, donde se disputaban fundamentalmente con posibilidades 3 candidatos. Alianza País se transformó en Unión por la Esperanza cuando quedó proscripto el expresidente Rafael Correa. Llevaba adelante a Andrés Arauz, es el heredero del correísmo, si se permite la expresión. El Partido Social Cristiano llevaba a Guillermo Lasso, que encabezaba la Restauración Conservadora, que se ha presentado en 2 oportunidades consecutivas ya a la presidencia, con esta sería la tercera. Bien, obviamente siempre tuvo resultados adversos, no los esperados. Y después por una tercera vía también el movimiento Pachaputic, que encabezaba Yacu Pérez, que aparentemente, según los últimos resultados, Yacu Pérez y Andrés Arauz serían los que disputarían el balotaje. Aún queda un par de miles de votos en disputa. Pero bueno, para hablar de la realidad ecuatoriana y lo que ha sido el domingo esta experiencia democrática, vamos a hablar con Washington Yepes. Él es periodista desde Ecuador. Washington, ¿cómo estás? Carly y Marcos te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, colegas de Argentina? Un saludo cordial y un abrazo a todos ustedes y gracias por preocuparse de lo que sucede acá en nuestro país, Ecuador. Encantado de responder cualquier interrogante. Encantado nosotros de tener esta comunicación. Bueno, en primera medida también muchos han hablado de las dificultades que iban a haber para desarrollar la elección, teniendo en cuenta de que los 2 veedores internacionales es, en primer lugar, la OEA, que conduce Almagro, donde ya sabemos lo que pasó con Almagro en Bolivia, y segundo, la Embajada Norteamericana. Entonces ya se hablaba previamente de lo dificultoso que iba a ser garantizar la transparencia de la elección. En este sentido, ¿cómo se desarrolló la jornada de ayer? Mira, sorpresivamente, colegas argentinos, les debo comunicar que el proceso electoral en sí se desarrolló en medio de una normalidad un tanto extraña, porque toda la organización en sí del proceso electoral estuvo viciada de una serie de anomalías que ponían en duda la transparencia de este proceso que se llevó adelante ayer, domingo 7 de febrero. Sin embargo, la organización misma, es decir, la operatividad del día de las elecciones, se podría decir que se las llevó en condiciones aceptables. Es decir, la concurrencia masiva de los ciudadanos ecuatorianos y de las ciudadanas ecuatorianas a los recintos electorales hizo que evidentemente se produjeran aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales, pero técnicamente el proceso de votación se lo llevó, se podría decir, con absoluta normalidad. Y esto es algo sorprendente porque, como dijimos, ya el proceso en sí, la organización desde sus inicios venía plagada de una serie de irregularidades y una serie de anomalías que hacía desconfiar de la transparencia del proceso en el mismo día de las elecciones, que fue ayer 7 de febrero. Sin embargo, como les relato, las elecciones se produjeron, digamos, con normalidad, en medio de lo que cabe el término, aunque existieron algunas complejidades, como por ejemplo la aglomeración de votantes en las afueras de los recintos electorales, que debido al distanciamiento social que provocó la organización para evitar el contagio de COVID, pues hicieron o formaron largas colas, ¿no es cierto?, de gente que no podían ingresar a votar de manera inmediata en los recintos electorales. Y esto también ocasionó que a las 17 horas que se cerró el proceso, mucha gente se quede sin votar y reciba un certificado de que al menos asistió al recinto. Por lo demás,
el proceso se ha cumplido con normalidad, se produjo el famoso conteo rápido, se conocieron los primeros resultados oficiales a partir de las 8:30 de la noche, hubo 3 al menos exit poll, o encuestas a boca de urna, que a las 5 de la tarde ya más o menos arrojaron las proyecciones de quiénes eran los ganadores, que por cierto también estos resultados dieron cuenta de algunas sorpresas electorales que las puedo seguir contando de acuerdo a cómo ustedes deseen desarrollar el diálogo, colegas. Sí, por favor, Washington, contanos esas sorpresas. Bueno, las sorpresas tienen que ver precisamente porque se daba por descontado en el Ecuador de que los finalistas iban a ser el candidato de UNES, Unión por la Esperanza, o lo que se denomina la Revolución Ciudadana, identificada con el expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, a quien inclusive muchas encuestas consideraban la posibilidad de que gane en primera vuelta electoral. Y si se hablaba de una segunda vuelta, era casi seguro que quien acompañaba en este balotaje era el derechista y banquero Guillermo Lasso del partido Creo, que en esta oportunidad actuó en las elecciones o participó en las elecciones en coalición o en alianza con el Partido Social Cristiano, un tradicional partido de extrema derecha que tiene su asentamiento fundamental en el puerto principal de Guayaquil, que es conocido en toda Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, esta percepción que se tenía en la ciudadanía y que inclusive se reflejaba en varias o en casi todas las encuestas que se realizaron previo al proceso, se dieron al traste, porque de pronto apareció un tercer jugador en disputa, se podría decir, y es el candidato de Pachacuti, que representa el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Se trata de Yacu Pérez, que sorpresivamente arrebató en horas de la noche, ya casi en la madrugada, arrebató el segundo lugar en las preferencias electorales al candidato de extrema derecha, también al banquero del partido Creo, Guillermo Lasso. Esta situación aún no está definida en términos concretos, pero se ha escrutado o se ha contado ya prácticamente el 99% de las mesas electorales, y la tendencia pues no ha variado, y la diferencia es de céntimas o de centésimas apenas, y se da por descontado prácticamente a esta hora, aunque no es oficial, de que será Yacu Pérez el que acompañe en la segunda vuelta electoral a Andrés Arauz, que alcanza un 32%, mientras que Yacu Pérez llega al 19.5% aproximadamente, ¿no? No tengo en mi mano en este momento los datos exactos, pero prácticamente se daría por descontado que la segunda vuelta o el balotaje sería entre Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana y Yacu Pérez del partido Pachacuti, ligado a los movimientos sociales y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y esto pone al panorama electoral muy complejizado, porque evidentemente se hablaría de dos candidatos que representan al progresismo o prácticamente a la misma tendencia, aunque a Yacu Pérez también en momentos determinados de la historia política del país se le ha identificado con personajes de la derecha ecuatoriana, como el mismo Guillermo Lasso y ciertos otros sectores que representan al sector financiero nacional, al sector financiero ecuatoriano. Y una tercera sorpresa es el aparecimiento del candidato de la izquierda democrática, o lo que acá se la conoce también como la socialdemocracia, que es un movimiento que prácticamente estaba extinguido. Y Javier Hervas, un candidato nuevo, aparece de pronto como una suerte de outsider y ocupa el tercer lugar con un porcentaje de votos muy importante, el 16.2%, lo que le convierte, se podría decir, en una suerte de vedette electoral en la definición del balotaje, porque claro, esos votos de Hervás van a ser los disputados por los dos candidatos finalistas, que serían Arauz y Pérez, porque ese 16% es muy significativo. Ahora Hervás ya ha dicho que no apoyará a ninguno, lo ha dicho públicamente, pero ciertamente este es un juego político, un cálculo político que le va a permitir negociar con los dos candidatos para la segunda vuelta electoral.
Washington, quería retomar este tema entonces de la segunda vuelta que va a ser el 11 de abril y por ahora, por lo que se habla, todavía nada confirmado, sería un balotaje entre Andrés Arauz y Yacu Pérez. Y en eso, ¿qué análisis se hace además de lo que venís contando, ¿no? De las sorpresas de Yacu Pérez y cómo es el panorama que se puede llegar a visorar frente al 11 de abril? Bueno, Yacu Pérez representa a un movimiento que, como toda América Latina conoce, tiene una presencia social combativa muy fuerte, tiene un poder de movilización también muy poderoso. Hace pocos instantes nada más el candidato Yacu Pérez, que se considera ya ganador también por haber llegado a la segunda vuelta, salió a anunciar que movilizará a todas sus bases y volverá a recordar octubre del 2019 si se le pretende o se le pretendería arrebatar ese segundo lugar que él cree ya ha ganado en las urnas. Como ustedes saben, mientras no haya un pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral, nada está dicho. Sin embargo, las proyecciones indican que la segunda vuelta será entre Arauz y Pérez. Consecuentemente, Pérez es un hueso durísimo de roer, muy duro de roer, y para el candidato Arauz las cosas se le ponen muy complejas, quizás hasta más complejas que lo que hubiese sido si enfrentaba al candidato de la derecha, Guillermo Lasso, del partido Creo. ¿Y por qué se complejiza el asunto? Porque son candidatos que se podrían considerar del mismo sector político, y ese electorado podría dividirse. ¿Por quién va a votar la gente que apoyó a la derecha ecuatoriana, en este caso a Guillermo Lasso? Pues el mismo Lasso ha dicho que apoya, y lo ha dicho públicamente, que apoya a Yacu Pérez. Es difícil que se endose los votos, pero de alguna manera ya hay un direccionamiento, y no se sabe entonces si es que a lo mejor resulta ser que con el apoyo de la derecha política ecuatoriana, porque ya han habido pronunciamientos de ciertos sectores, se alza con la victoria el candidato Yacu Pérez, que representa a Pachacutic del movimiento del indigenado ecuatoriano. Eso sí, sería una verdadera sorpresa, pero claro, está por esperar cómo se definen las estrategias, cómo se delinean los nuevos pasos a darse de cara al proceso electoral del 11 de abril. Washington. Para eso resta... Sí, no, te quería hacer, andamos con poco tiempo, igualmente vamos a, si vos lo permitís, a volver a consultarte de aquí, imagino reiteradas oportunidades hasta el balotaje, así que vamos a tener mucho tiempo para conversar respecto del tema. Muy cortito, a ver si se puede hacer brevemente este análisis, porque es un proceso muy similar al que está viviendo Ecuador y varios países de América Latina. Yacu Pérez acompañó, o el movimiento Pachacutic acompañó en los 10 años que estuvo Correa frente a la presidencia. ¿Cuál fue el elemento clave a partir del cual este movimiento decidió jugar por fuera? Bueno, el movimiento Pachacutic y la CONAIE se distanciaron cuando se produjeron confrontaciones respecto especialmente de cómo se manejó el tema ecológico, el tema del extractivismo que denomina el sector indígena en el oriente ecuatoriano. Esa diferencia comenzó a marcar el distanciamiento entre el movimiento indígena y el presidente de la República, Yacu Pérez. Se produjeron movilizaciones en contra de la política minera, extractivista, que la calificaban así, del presidente Correa, y esto provocó un enfrentamiento muy fuerte entre los dos sectores, que inclusive en momentos determinados produjo la detención de algunos dirigentes del movimiento indígena. Y esto fue pues evidentemente ampliando las diferencias que a la final los separaron en un cogobierno que al inicio se instaló, ¿no? Se instaló cuando asumió el primer periodo de gobierno del presidente economista Rafael Correa Delgado. Yo diría que ese fue el factor fundamental. Luego los distanciamientos ya fueron casi a todo, ¿no? Se le acusó de ser un gobierno represivo, de ser un gobierno que no respetaba la Constitución, que no respetaba la libertad de expresión, que detenía, que violaba los derechos humanos, y esas diferencias fueron ahondándose hasta que definitivamente se produjo la ruptura total que los confrontó y los ha confrontado durante los últimos años, inclusive en este último proceso electoral. Washington, ha sido muy amable. De aquí, como te lo repito, nos vamos a estar comunicando contigo para que nos cuentes las actualidades de lo que está sucediendo allí en Ecuador, y desde
desde luego, cada vez que así lo requieras, puedes contar con los micrófonos de Radio Gospel aquí en Río Cuarto, Córdoba. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes y siempre a la disposición. Les agradezco. Te mandamos un gran saludo y abrazo en tu representación a todos los hermanos de Ecuador. Adiós. De igual manera, saludos, hermanos argentinos. Así pasó por el aire de GPS de Noticias Washington Yepes, periodista de Ecuador, y que justamente estábamos hablando del país hermano latinoamericano por el tema de las elecciones que sucedieron ayer, el día domingo 7 de febrero, y el panorama que se aproxima en el próximo segunda vuelta o balotaje, que va a ser el 11 de abril, y que por ahora lo que se dice, nada está esclarecido todavía, se enfrentaría Andrés Arauz y Yacu Pérez. Así es, hasta las 18:13, 32,17% tenía Arauz, Yacu Pérez 19,87% y Lasso 19,59%. Así que 8 puntos separan al Yacu de Lasso, y a partir de allí se definirá el balotaje.